En esta segunda parte de la estructura primaria del tallo, desarrollaremos cómo los tipos de acecillo se encuentran en los distintos grupos de plantas. Este concepto es lo que se denomina estela, es decir, cómo es el sistema formado por los tejidos vasculares en el eje de la planta, es decir, tanto en el tallo como en la raíz. En realidad hay tres tipos de estela que se clasifican de acuerdo a cómo es el sistema vascular y el sistema fundamental. Y tenemos, el primer tipo es la protoestela. Es una masa o columna central de tejidos vasculares, tanto en tallo como en raíz. El segundo ejemplo es la sifonoestela. Aquí esta masa de tejidos vasculares tiene una médula hueca o parenquimática en el centro. De ahí el nombre de sifón. El tercer tipo es en el cual los tejidos vasculares están fragmentados en porciones llamadas acecillos de conducción. Veamos cada uno de ellos en particular. La protoestela, entonces, es una columna sólida de tejido. Está siempre en posición central y es la forma más simple y que se encuentra en plantas más primitivas como helechos fósiles o actuales. También se las encuentra en las raíces de las plantas y en algunos tallos de hidrófitas sumergidas. La protoestela, a su vez, se clasifica de acuerdo a la forma que toma el tejido vascular. Se llamará actinoestela cuando el xilema tiene forma estrellada en transcorte, rodeado obviamente por floema. Hablaremos de plectoestrela cuando el xilema está fraccionado en placas. Entre ellas y por fuera se encuentra el floema. Ambos casos son tipos de protoestela, ¿sí? Es decir, no hay una médula en el centro. Hablamos de sifonoestela, entonces, cuando los tejidos vasculares tienen la forma de un tubo. Acá, este tubo puede tener el floema hacia afuera o hacia adentro. En el caso de que el floema esté solo hacia el exterior, se habla de una sifonoestela ectofloica. Se encuentra en algunas raíces y también en los tallos de los helechos. Ahora, si este sifón de tejido vascular tiene floema por dentro y por fuera, hablamos de una sifonoestela anfifloica. Esto exclusivamente se encuentra en los helechos. Otro tipo de sifonoestela recibe el nombre específico de dictioestela. Esta es una sifonoestela anfifloica, pero hay porciones de parénquima que ha dividido a los tejidos de conducción, por lo cual la apariencia de ellos es que cada uno de los grupos en el que fue dividido son acecillos concéntricos perifloemáticos. Estas dictioestelas son características de plantas poco desarrolladas como los helechos. El tercer tipo general es el que se denomina eustela. Aquí dijimos que todos los tejidos de conducción están fraccionados en acecillos. Los dos tipos de estela previo, la protoestela y la sifonoestela, no estaba xilema y floema fraccionado en acecillos. Estos haces vasculares en la eustela pueden ser colaterales o bicolaterales, pueden ser cerrados en aquellas plantas herbáceas o abiertos en plantas que van a tener crecimiento secundario. Aquí vemos un esquema, tanto en corte transversal de cómo están dispuestos los acecillos, como un dibujo tridimensional que muestra el recorrido de los acecillos en el tallo y cómo esos acecillos que recorren van a inervar a todos los órganos laterales, como en este caso, pecíolo de una hoja. Una variante de tallos que tienen acecillos es la atactoestela. Aquí, en el corte transversal, se encuentran múltiples acecillos, pero a diferencia del anterior, están organizados dispersos o en varios círculos o anillos. Esto es muy típico de plantas de las monocotiledóneas, las gramíneas y ciperáceas. Aquí vemos un esquema de un corte transversal de un Cyperus papyrus, donde se ven la gran cantidad de acecillos. Como estas plantas no tienen crecimiento secundario, son acecillos, en este caso, colaterales cerrados. Entonces,
Si resumimos, hay tres tipos básicos de estela: protoestela, sífonoestela y eustela. Dentro de la protoestela podrán reconocerse otros dos, actinoestela o plectoestela, de acuerdo a la forma del xilema. En la sífonoestela, es decir, cuando hay una médula parenquimática, podemos distinguir una sifonoestela anfifloica o ectofloica de acuerdo a la posición del floema, o dictioestela cuando esté fraccionado con la apariencia de asecillos concéntricos. Y cuando verdaderamente hay asecillos, tendremos eustelas en un solo anillo y atactoestela varios círculos de haces vasculares. Dijimos, cuando mostramos la organización del sistema vascular, que es la organización del tallo y la raíz, pero en el tallo tenemos las hojas. En este caso, el sistema vascular que corre por el tallo tiene que inervar a las hojas a través del pecíolo. Esta conexión es lo que se denomina rastro foliar. Es la rama de la estela que la une al sistema vascular de las hojas. Puede variar siendo uno o varios haces los que van hacia las hojas. En el momento en que un sistema vascular del tallo va a inervar a las hojas con esta estructura que se llama traza o rastro foliar, al momento de salir, de desprenderse, queda un pequeño agujero, podríamos decir así, que está relleno de tejido parenquimático. Esa estructura se denomina laguna foliar. Si uno analiza tridimensionalmente cómo se organizan todos los tejidos vasculares del tallo, más las trazas y lagunas, estaremos en presencia de lo que se llaman simpodios vasculares. Otra característica es cuando uno analiza el nudo, es decir, el lugar del tallo donde se insertan las hojas. Aquí podemos ver 6 tipos de nudos con distinta organización de acecillos. Por ejemplo, si de un nudo sale solo una traza y queda una laguna, el nudo se dice que tiene una anatomía unilacunar. Y así tendremos diferentes variantes, con una, dos, tres o múltiples lagunas a la altura del nudo. Estos simpodios vasculares pueden ser simpodios abiertos cuando están libres entre sí, es decir, no están interconectados. O pueden ser simpodios o sistemas vasculares cerrados cuando cada traza se conecta a dos simpodios laterales. Es decir, estos se encuentran en la mayoría de las gimnospermas y dicotiledóneas. Esto es un sistema más evolucionado. Veamos ahora cómo es la organización particular en distintas plantas. Empecemos con los helechos. Podemos tener ejemplos como una protoestela. Recordemos, es una masa central de xilema rodeado por una capa de floema. En este helecho en particular hay una capa de tejido que recibe el nombre de endodermis. Son células de tipo parenquimática que tienen algunos engrosamientos en particular. Todo lo que se encuentra por fuera de la endodermis hasta la epidermis es la región denominada córtex. También en las pteridófitas encontramos sifonoestelas. En este caso, este helecho tiene una médula parenquimática y luego una sifonoestela anfifloica, porque tiene floema interno y externo. También en los helechos o pteridófitas encontramos dictiostelas. Aquí, en el corte transversal de tallo, podemos ver numerosos haces vasculares de tipo concéntrico. En realidad, es una sifonoestela que fue fraccionada por lagunas foliares, que son estas áreas de parénquima que se ven entre los tejidos de conducción. Veamos ahora en las espermatófitas. En gimnospermas y dicotiledóneas lo más característico es una eustela. En un corte transversal de tallo veremos la epidermis externa y debajo de ella el córtex, región dominada por tejidos de relleno como el parénquima y tejidos de sostén. Y luego los numerosos haces vasculares pero organizados en un solo círculo o anillo. El interior es una médula formada predominantemente por parénquima. Otro ejemplo, también de una dicotiledónea,
Es el caso de Aristoloquia. Esta planta es una enredadera, pero repite la misma organización, es decir, epidermis y córtex, luego acecilios vasculares, pero en este caso separados por anchas áreas de parénquima interfascicular, porque se encuentra entre los acecillos. También una médula en el centro. En varias gimnospermas y dicotiledóneas, los acecillos de conducción ubicados entre el córtex y la médula están tan próximos unos hasta otros que se prefiere usar el término sífono-estela para describir su organización. En las monocotiledóneas, la variante se llama tactoestela. Aquí, la gran cantidad de acecillos totalmente distribuidos o dispersos, ubicados en varios ciclos en el corte transversal de tallo, hace bastante difícil la diferenciación de médula y córtex, por lo que se prefiere hablar del tejido conectivo para denominarse al parénquima que hay entre todos los acecillos y hasta la epidermis. En estos dos casos, que estamos viendo fotografía de una ciperácea como es Cirpus y del maíz que es Sea maíz, los acecillos vasculares son de tipo colaterales cerrados. Otras atactoestelas, como estamos viendo aquí en el arroz, en el trigo o en el junco, tienen tallos huecos. Aquí, ¿qué ocurrió? La región central, el parénquima se destruye y queda un hueco. Si se analizan los tejidos vasculares, se ven 2 o 3 anillos de acecillos en esta periferia. Continúa siendo una atactostela porque hay varios círculos o anillos de haces vasculares. También, como son todas monocotiledóneas, los haces serán de tipos colaterales cerrados. ¿Qué ocurre en las monocotiledóneas? Que no tienen crecimiento secundario, pero alcanzan un gran desarrollo tanto en altura como en espesor. Los primeros años, estas plantas, entre las que encontraremos a las palmeras, por ejemplo, tienen un crecimiento que se llama engrosamiento primario. ¿Aquí qué ocurre? El tallo es más grueso en la parte basal y los nudos progresivamente se van achicando hacia la periferia. Los nudos que quedan en la base se van enterrando y van formando un eje cónico. También, como ocurre en el maíz, aparecen raíces pulcras o zancos que ayudan a la estabilidad de la planta. En la segunda etapa, estas monocotiledóneas pueden desarrollar un crecimiento arborescente, es decir, parecen árboles, pero no tienen crecimiento secundario. ¿Cómo alcanzan la altura, el diámetro del fuste y el mantener el gran volumen de hoja? Lo hace a través de un meristema especial. Si vemos un corte de lo que es el ápice, la región meristemática de una palmera como la que está en la fotografía, podremos ver que en la gran cantidad de nudos de la base de este vástago, es decir, las bases de estas hojas, se ve un meristema de engrosamiento que desarrolla miles de haces vasculares y un tejido de relleno entre ellos, es decir, una gran cantidad de tejido de conducción sin el desarrollo de un crecimiento secundario. En otras gimnospermas o dicotiledóneas también existe la aparición de médulas especiales. La médula se puede clasificar como sólida, con cámaras o con diafragmas. Un ejemplo de nuestra flora nativa es Cecropia paquistacia, el árbol denominado ambaí. Este árbol, si se corta el tronco o sus ramas, se ve que tiene diafragmas, es decir, tabiques horizontales en un tallo hueco, es decir, que queda dividido en numerosas cámaras. Estas cámaras son colonizadas por hormigas que viven en asociación simbiótica protegiendo al árbol. Como siempre, la información ampliada y múltiples ejemplos y más fotografías la encuentran en los sitios web de la cátedra.